Imaginemos por un momento que esta noche se nos diera la oportunidad de meter todos nuestros problemas, nuestras inseguridades, los dolores, en un gran saco de tela. Uf, menuda imagen. Un saco lleno de miserias. Sí, total. Y luego llevamos ese saco al centro de una plaza gigante y lo dejamos allí, junto a los sacos de todas las demás personas del mundo. Y la oferta es muy sencilla. A cambio de dejar nuestras miserias, podemos llevarnos el saco de cualquier otro ser humano. La pregunta es, ¿lo haríamos? Claro, suena tentador al principio. Exacto. Pues las culturas antiguas tenían clarísima la respuesta a esta trampa mental. Y resulta que, la conclusión es muchísimo menos intuitiva de lo que parece. Y yo estoy encantado de estar aquí hoy para desgranar todo esto. Y yo también. Porque, es un experimento mental fascinante. Y lo que revela sobre la psicología humana es precisamente lo que hace que las fuentes que vamos a explorar en la inmersión profunda de hoy sean tan valiosas. No estamos ante, digamos, simples anécdotas. Para nada, para nada. Hoy tenemos entre manos un tesoro que hemos recopilado de las transcripciones del canal El Guardián del NUM. Y madre mía, hablamos de una amalgama increíble de textos, fábulas árabes, mitología de los indios iroqueses, cuentos de la tradición sufí, clásicos de León Tolstoy e incluso microrrelatos modernos y alguna parábola contemporánea. Una mezcla muy potente, la verdad. Muy potente. Y el objetivo de este análisis a fondo no es hacer, ya sabes, un resumen de cuentos antes de ir a dormir. La misión de hoy es tirar del hilo. Queremos ver cómo la humanidad, a pesar de estar separada por siglos, océanos, creencias, pues ha utilizado la narrativa para descifrar exactamente los mismos dilemas. Sí, cómo lidiamos con el dolor, qué es realmente la empatía, ¿no? Eso es. Y cómo encajamos en el gran esquema de las cosas. Y fíjate que el hilo conductor es evidente cuando uno lo analiza con detenimiento. Lo que hacen estas historias, desde la estepa rusa hasta el misticismo sufi, es codificar mecanismos psicológicos que son muy complejos en formatos súper fáciles de recordar. Actúan como mapas cognitivos para nuestro cerebro. Y para empezar a leer ese mapa, volvamos al dilema del saco en la plaza que mencionaba al principio. Porque, esa no es una idea mía. Es literalmente la premisa de uno de los relatos sufíes de nuestras fuentes. Es la historia de Yusef. Ah, sí, el cuento de Yusef. Claro. Este hombre está completamente superado por sus desgracias, no puede más. Así que se pone a rezar, suplicando a Dios cambiar su sufrimiento por el de cualquier otra persona. Y esa misma noche, pues tiene un sueño donde ocurre exactamente lo de la plaza. Todos dejan sus bolsas de sufrimiento en un templo. Es como la promesa de la liberación absoluta. El cerebro humano siempre fantasea con que, el césped del vecino siempre es más verde. O en este caso, que su carga es más ligera. Sí. Pero aquí llega el giro. Dios anuncia que ahora cada uno puede elegir la bolsa que quiera para llevársela a casa. Y Yusef, preso del pánico absoluto, sale corriendo a la velocidad del rayo. ¿Para qué? Pues para recuperar su propia bolsa. Claro, ¿no quiere la de los demás? Exacto. Y al mirar a su alrededor, ve que todos los demás están haciendo exactamente lo mismo. Nadie quiere la miseria del vecino. Al ver el contenido de los sacos ajenos, de repente, el propio parece, el menos malo. Es que la mecánica detrás de esta reacción es brillante. O sea, no se trata simplemente de que descubran que los demás también sufren. El cuento ilustra nuestra dependencia de la adaptación psicológica. ¿Cómo es eso? Pues que Yusef se da cuenta de que, por asfixiante que sea su carga, su cerebro y su cuerpo ya han desarrollado, la musculatura emocional para soportarla. Conoce los ángulos de su dolor. El miedo a lo desconocido, a un sufrimiento exótico para el que no tenemos herramientas, genera un terror paralizante. Es la aversión a la incertidumbre llevada al extremo. Preferimos el dolor familiar a un abismo que no sabemos cómo gestionar. Totalmente. Es decir, nos volvemos ciegos al inmenso valor de nuestra propia resistencia. Y lo curioso es que esta ceguera no solo ocurre con nuestras desgracias, sino también con nuestras supuestas virtudes. Uy, sí. Eso es peligrosísimo. Y la fábula de La Fontaine sobre el ciervo explica esto a la perfección. Tenemos a un ciervo bebiendo en un manantial, totalmente enamorado del reflejo de su majestuosa cornamenta. Se pavonea, se cree el mejor, pero al mismo tiempo siente una vergüenza terrible por sus patas. Le parecen finas, enclenques y feas. Valora la estética superficial por encima de la función vital. Un error de cálculo que, casi siempre tiene consecuencias fatales en la narrativa clásica. Y tan fatales, madre mía, porque aparece un león de la nada,
Comienza una persecución a vida, a muerte. ¿Y qué pasa? Que son esas patas feas y flacuchas las que le permiten correr a una velocidad increíble y lo van alejando del peligro. Le están salvando la vida. Pero los cuernos. ¡Ay, los cuernos! Al adentrarse en el bosque, esa cornamenta que tanto adoraba se enreda irremediablemente en las ramas bajas. El león lo alcanza. Y claro, el último pensamiento del ciervo es darse cuenta de que amaba lo que lo destruyó y odiaba lo que le salvaba. Oye, es imposible no ver el paralelismo con nuestra sociedad actual. El ciervo de La Fontaine representa perfectamente nuestra dinámica contemporánea, por ejemplo con las redes sociales, ¿verdad? Sin duda. Es el síndrome del escaparate total. Exacto. Adoramos nuestra cornamenta, es decir, nuestra imagen pública, el estatus, esos logros brillantes que podemos exhibir. Y solemos despreciar, o nos aburren, nuestras patas finas, que serían la rutina aburrida, la constancia silenciosa, el madrugón diario, el esfuerzo que nadie aplaude. Claro, el trabajo sucio. Eso es. Nos quejamos de lo monótona que es la base de nuestra vida, sin darnos cuenta de que cuando llega una crisis de verdad, yo que sé, un problema de salud o un revés económico, no nos salva el estatus. Nos salva la resiliencia que hemos construido en esa rutina gris. Y lo que agrava esta dinámica es nuestro desajuste evolutivo. El ciervo está programado para exhibir su cornamenta para atraer parejas, o sea, es un símbolo de estatus, pero ignora que la supervivencia básica depende de su motricidad. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Totalmente. Gastamos una cantidad ingente de energía cognitiva en mantener símbolos de estatus que en momentos críticos actúan como ramas en las que nos enredamos. El estatus puede ser una trampa inmovilizadora. Totalmente inmovilizadora. Pero claro, darse cuenta del valor de la propia rutina o de nuestra resistencia natural es, bueno, solo el primer paso. El peligro real asoma cuando esa inercia o nuestras propias creencias nos vuelven completamente pasivos ante el mundo exterior. Ahí es donde la cosa se pone fea. Claro, porque si nos equivocamos al valorarnos a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a equivocarnos al interpretar cómo debemos actuar en nuestro entorno? Y aquí entramos en el terreno de la inacción. Hay una fábula de la tradición árabe sobre un zorro mutilado que ataca este problema, pero vamos, frontalmente. Es un relato fantástico. Explora el peligro de malinterpretar las señales del entorno. Pues un hombre camina por el bosque y se encuentra un zorro que no tiene patas. Y se queda fascinado preguntándose, oye, ¿cómo es capaz de sobrevivir? De repente aparece un tigre enorme con una presa. El tigre come hasta saciarse y deja los restos. Y resulta que de esos restos se alimenta el zorro. Y el hombre saca sus propias conclusiones, claro. Unas conclusiones absolutamente desastrosas. El hombre observa la escena y dice, Dios es infinitamente proveedor. Si cuida de un zorro tullido, pues seguro que cuidará de mí. Así que ni corto ni perezoso, busca un rincón cómodo, se sienta y se dispone a esperar que el universo le traiga la comida. Y evidentemente pasan los días y está a punto de morir de hambre. Claro, es que, el cerebro humano es un maestro en la justificación. Este personaje ha encontrado la excusa perfecta para evitar el esfuerzo. Ha transformado la cobardía o la pereza en una supuesta virtud espiritual. Exacto. Hasta que una voz en la noche lo despierta y le dice, ¿por qué te empeñas en imitar al zorro mutilado? La providencia está del lado del esfuerzo. Levántate y sé como el tigre. ¡Qué potente! Sé como el tigre. Sí. Y fíjate que esta misma lección reaparece, pero con un tono muchísimo más crudo, en un cuento de la tradición hindú. Un elefante que pertenece a un rey entra en cólera, se vuelve loco y empieza a destrozar todo el pueblo. Todo el mundo sale corriendo despavorido. Todos, excepto un santón que se queda plantado en medio del camino. Ya, movido por una interpretación súper dogmática de sus enseñanzas. Totalmente. Él razona que, como su gurú le ha enseñado que Dios habita en todas las criaturas, pues Dios también está en el elefante rabioso y por tanto no le hará ningún daño. Sobra decir que el elefante no entiende de teología. Ya, no creo que se parara a dialogar. Para nada. Lo agarra con la trompa, lo lanza por los aires contra un árbol y lo deja con todos los huesos rotos. Semanas después, el santón, mayugado y súper enfadado, va a pedirle explicaciones a su gurú. Le acusa de haberle mentido. Y la respuesta del gurú es un jarro de agua fría monumental. Le dice,
¿Y por qué no viste la presencia de Dios en los aldeanos que te gritaban desesperados que te apartaras del camino? Es brillante. Es la deconstrucción pura del dogma frente al sentido común. Y hay un ejemplo moderno en nuestras fuentes que ilustra esto de una forma tristemente cómica, fíjate. Un microrrelato sobre una oficina de seguros. Ah, sí, el del cristal. Que no ven que la gigantesca cristalera del escaparate está resquebrajándose. Un vecino entra corriendo alertando de que el cristal está a punto de caerles encima. ¿Y qué hacen los empleados? Ni pestañean. Siguen sellando papeles y les responden: no se preocupe, daremos parte al seguro de rótulas. Literalmente la burocracia por encima de la supervivencia. Es tremendo. Tremendo. Pero, un momento, quiero plantearte algo, porque aquí hay una contradicción interesante. Siempre se nos ha vendido, ¿no?, que la fe inquebrantable y ciega es como la gran virtud heroica en muchas tradiciones. Sin embargo, estas historias castigan severamente a los personajes por ser pasivos. ¿Acaso los textos nos están diciendo que el sentido común o el instinto de supervivencia está por encima de la fe ciega? Pues, a ver, más bien, la cuestión central es que estas historias denuncian lo que en psicología evolutiva o en sociología podríamos llamar la externalización de la agencia. El santón, el hombre del bosque y los oficinistas sufren exactamente del mismo mal, que es una espiritualidad o una burocracia perezosa. Una espiritualidad perezosa. Me gusta el término. Sí, porque utilizan un sistema de creencias abstracto para escaquearse de la cruda realidad que tienen justo delante. Esperan que una entidad externa, ya sea la providencia divina, el dogma o una simple póliza de seguros, resuelva la fricción del mundo real. Las historias nos revelan que la verdadera fe o la verdadera sabiduría exige una presencia radical. Claro, no te puedes quedar de brazos cruzados. Exacto. El universo no recompensa la pasividad disfrazada de piedad. Te exige que seas el tigre que caza, que escuches al aldeano que te avisa del peligro y que, por supuesto, mires al techo si cruje. La acción decidida es la manifestación terrenal de la inteligencia. Vale. Entonces la pasividad es una trampa. Tenemos que actuar, tenemos que ser el tigre. Pero esto nos lleva a la siguiente gran encrucijada, que es ¿hacia quién dirigimos esa acción? Porque una vez que decidimos actuar en el mundo, asumimos la responsabilidad y entramos en el intrincado mundo de la empatía. Que no es un mundo fácil, precisamente. No para nada. Y la mitología de los indios iroqueses tiene un relato sobre el clan del oso, que mira, me parece verdaderamente revelador en este aspecto. Es un clásico motivo folclórico, el de la prueba del forastero oculto. Eso es. El creador decide bajar a la tierra para probar a los humanos. Pero no baja, envuelto en luz y majestad, sino disfrazado como un anciano decrépito, vestido con harapos y cubierto de llagas. Y va de puerta en puerta por todo el poblado. Los clanes más poderosos y orgullosos, como el del lobo, el de la garza y el del águila, directamente le cierran la puerta en las narices. Le apartan con asco. Sí, no quieren saber nada de él. Nada. Y finalmente llega a la choza más apartada y miserable, que es el hogar de una anciana perteneciente al modesto clan del oso. Y ella no lo duda ni un segundo. Le da cobijo, comparte la poquísima comida que tiene y cuando el anciano finge enfermar gravemente, se pasa días y noches buscando hierbas en el bosque para curarlo. ¡Qué dedicación! Total. Al final el creador revela su identidad y como recompensa por su compasión, entrega al clan del oso los secretos eternos de la medicina. Y es importante notar aquí cómo la jerarquía social actúa como una barrera brutal para la empatía en los clanes dominantes. Exacto. Y es fascinante cómo otra de nuestras fuentes, que es una noticia o un reportaje moderno sobre un incidente real ocurrido en Cisjordania, utiliza exactamente el mismo esquema moral humano. Y quiero hacer un inciso importante aquí para quienes nos escuchan. Al margen de la complejísima realidad política de esa región, en la que la fuente no entra, y nosotros por supuesto tampoco, porque el propósito aquí es estrictamente analizar el comportamiento ético individual, pues la situación nos describe una dinámica idéntica. Sí, es una reversión del buen samaritano en toda regla. Totalmente. Un hombre de negocios judío sufre una emboscada en la carretera por parte de colonos radicales. Le queman el vehículo y lo dejan gravemente herido, tirado en la cuneta. Pasa un rabino por allí, lo ve y sigue de largo. Pasa un guía cristiano, también lo ve y hace la vista gorda. ¿Y quién frena finalmente su vehículo y se detiene? Un hombre palestino que iba de camino al que iba a ser su último día de trabajo porque acababa de ser despedido.
Fíjate, una persona que, en teoría, tenía todas las razones estructurales y personales del mundo para ignorar el problema. Completamente. O sea, está en una situación súper vulnerable, acaba de perder su medio de vida y pertenece a un grupo que la víctima podría considerar antagónico. Sin embargo, este hombre usa la poca agua que lleva para limpiarle las heridas. Lo sube a su coche manchándolo de sangre y se lo lleva al hospital más cercano. Y va más allá, ¿eh? Deja su propio coche como fianza en el hospital para que admitan al herido y se marcha caminando bajo el sol hacia su despido. Es increíble. Cuando le preguntan más tarde que por qué asumió ese riesgo inmenso y cómo iba a volver a casa sin coche y sin trabajo, su respuesta es simplemente un encogimiento de hombros y dice, Dios proveerá. Pura acción compasiva, sin calcular riesgos. Eso es. Y por cerrar esta tríada sobre la empatía tenemos el brevísimo cuento de Tolstói, Los melocotones. Ah, sí. La exploración de la generosidad en la infancia. Precioso. Un padre trae a casa una fruta que para la época era rarísima, exótica, y le da un melocotón a cada uno de sus 4 hijos. Y las reacciones son, bueno, un catálogo perfecto de la naturaleza humana. Uno se lo come devorándolo al instante y tira el hueso. Otro, que es más especulador, se come la fruta pero guarda el hueso para aplantarlo y así tener su propio árbol y sacar provecho. El tercero, puramente comercial, ni lo prueba, va y se lo vende a un vecino por 10 kopecks. Cada uno mirando por lo suyo. Exacto. Pero el hijo menor, el pequeño Bodia, agarra su melocotón intacto y sale corriendo de casa. ¿Para qué? Para regalárselo entero a su amigo Grisha, que está postrado en la cama enfermo. Y, a ver, llegados a este punto, hay un patrón innegable y súper fascinante en todo esto. Sí, se ve claramente. En todas estas historias, el héroe moral es siempre el que menos tiene que ganar o el que más motivos tendría para mirar hacia otro lado. El clan del oso era el más pobre. El palestino acababa de ser despedido y enfrentaba su propia crisis. El niño Bodia sacrifica la única fruta rara que igual va a ver en su vida. ¿Por qué la sabiduría popular de tantas culturas diferentes asocia siempre la compasión con la carencia? Pues porque apuntan directamente al concepto de empatía cognitiva. Es decir, las estructuras de poder, la riqueza o el estatus actúan en el cerebro humano literalmente como aislantes. Los clanes del lobo o del águila, al igual que los líderes religiosos que pasaron de largo en la carretera, operan dentro de sistemas cerrados que protegen su identidad. Claro, tienen una reputación que mantener, ¿no? Exacto. Tienen mucho que perder si se ensucian las manos. En cambio, quienes han experimentado la escasez, la vulnerabilidad o la pérdida repentina, carecen de esas barreras protectoras. Fíjate que la neurociencia moderna nos dice que la experiencia compartida del dolor reconfigura las redes neuronales para reconocer más rápidamente el sufrimiento en otro ser humano. ¡Qué pasada! O sea, ¿el dolor te hace literalmente más receptivo? Así es. La anciana o el hombre despedido no ven a un extraño o a un enemigo. Ven un espejo de la crudeza del mundo a la que ellos mismos están expuestos a diario. La vulnerabilidad disuelve esas etiquetas de identidad, permitiendo ejercer una empatía que es radical e incondicional. Madre mía, es que tiene todo el sentido. Entonces, si abrazamos esa empatía radical y decidimos actuar sin escudarnos en burocracias, pues inevitablemente nos topamos con la última frontera, nuestro propio destino y nuestro sentido del propósito. Porque, ¿qué hacemos con nuestro propio ego en medio de todo este caos de empatía y de acción? Esa es la gran pregunta filosófica, claro. Y las fuentes que abordan esto presentan una dicotomía que a primera vista parece imposible de resolver. Empezamos con una explosión absoluta de individualismo, que es el famosísimo monólogo del «No gracias» en la obra Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Un manifiesto literario espectacular sobre la integridad inquebrantable. Sí, Cyrano enumera una lista interminable de concesiones sociales que él podría hacer para triunfar. Podría buscar un protector rico, adular a los críticos, tragar sapos en las cortes, escribir mediocridades para agradar al público o arrodillarse ante los poderosos. Y a cada oportunidad de venderse, responde con un atronador «no gracias». Es maravilloso. Él prefiere vivir en la pobreza absoluta, estar solo y ser libre. Prefiere, metafóricamente, viajar a la luna antes que traicionar su nobleza o publicar un solo verso que no nazca de lo más profundo de sus entrañas. Es, digamos, la defensa de un yo impenetrable, una identidad que se niega en rotundo a ser esculpida por las expectativas de la sociedad. Y contrasta de manera brillante con la clásica historia cristiana de los 3 árboles. 3 árboles en lo alto de una colina tienen sueños y planes grandiosos para su futuro. El primero quiere ser transformado en un lujoso cofre de oro lleno de tesoros.
El segundo anhela convertirse en un imponente barco de la Armada Real que transporte reyes. Y el tercero, bueno, solo quiere crecer altísimo, quedarse plantado allí para que la gente mire hacia el cielo, hacia Dios. Pero claro, llegan los leñadores y la realidad los aplasta. El clásico choque entre la ambición personal y las circunstancias impredecibles de la vida. Los talan y acaban convertidos en objetos vulgares y cotidianos. El primero es convertido en un sucio comedero de animales en un establo. El segundo acaba siendo una humilde y apestosa barca de pescadores en un lago. El tercero es troceado en maderos oscuros y apilado en un rincón. Y claro, sienten que han fracasado estrepitosamente. Se sienten inútiles. Exacto. Sin embargo, con el paso de los años, el comedero acaba siendo el pesebre donde acuestan al niño Jesús. La barca de pesca es la que transporta a Jesús cuando calma la tempestad, y los maderos oscuros se convierten en la cruz. Alcanzaron un propósito histórico enorme, pero solo después de que sus planes egocéntricos de grandeza superficial fueran completamente destruidos. Lo cual, si te fijas, nos enlaza perfectamente con otra de las fuentes, la metáfora de la obra El violinista en el tejado. Uy, cierto. Cuéntanos sobre esa. Pues a ver, la vida del protagonista es tan precaria como la de un músico intentando tocar el violín haciendo equilibrios en un tejado inclinado. O sea, un paso en falso y te caes. ¿Y qué evita que se rompa el cuello? Él mismo lo dice, la tradición. El saber que uno es parte de una estructura más antigua y vasta que sus propios deseos momentáneos te mantiene en equilibrio y te dice quién eres. Claro, el individuo se apoya en algo más grande. Y el golpe de gracia a la idea del ego individual lo da el misticismo sufí. Tenemos un cuento brevísimo del poeta Aptar de Neishapur que se llama ¿Quién soy yo? Ah, este es profundísimo. Un hombre enamorado llama a la puerta de su amada. Ella pregunta desde dentro ¿quién es? Él responde soy yo. Y la mujer, sin abrir la puerta, le contesta vete. En esta casa no hay espacio para un tú y un yo. La aniquilación total de la dualidad. El hombre, desolado, se retira al desierto y se pasa un año entero meditando en soledad absoluta, enfrentándose a su propio ego, hasta que por fin comprende la lección. Regresa a la casa, vuelve a llamar a la puerta. Ella pregunta ¿quién es? Y él responde soy tú. Al instante, la puerta se abre. Piel de gallina. ¿Totalmente? Pero fijémonos en la tremenda contradicción que tenemos ahora mismo sobre la mesa, para quien nos escucha. Por un lado, aplaudimos la rebeldía de Cyrano, que defiende un individualismo feroz, un ego inquebrantable que le grita al mundo «yo no me vendo». Pero apenas unos minutos después, la historia de los árboles y el cuento de Attar nos advierten que para alcanzar el propósito real, o el amor absoluto, hay que triturar ese yo, hay que renunciar a la identidad propia y fundirse con el otro. Parecen agua y aceite. Claro, ¿cómo reconciliamos la rebeldía del soldado francés con la entrega total del místico sufí? Parecen posturas completamente enemigas. Pues, a ver, es la paradoja central de la identidad, pero en realidad no son posturas enemigas en absoluto. Para entenderlo, hay que diseccionar qué tipo de yo están destruyendo ambos. A ver, explícame eso. Cyrano no está defendiendo el narcisismo ni el egoísmo. Lo que está haciendo es aniquilar el ego superficial. Está rechazando la validación externa, la sed de estatus, el aplauso de la corte y la vanidad. Su no gracias es un rechazo total a definirse por lo que los demás piensan de él. Y si lo analizamos bien, los tres árboles tuvieron que sufrir exactamente el mismo proceso. Tuvieron que perder su visión superficial de grandeza, su obsesión por el oro y la realeza, para poder encontrar su valor real y servir a una causa mayor. O sea que el místico sufí y Cyrano viajan hacia el mismo destino, pero como por distintos caminos, ¿no? Exactamente. El cuento de Attar y el violinista en el tejado revelan la segunda parte de la ecuación. Una vez que te despojas de esa necesidad de aplauso externo, como hizo Cyrano, ¿qué queda? Pues queda un vacío que necesita llenarse de significado. Y ese significado solo surge cuando conectamos genuinamente con algo que nos trasciende, ya sea la tradición que da equilibrio al violinista, lo divino, o la fusión con el ser amado al decir soy tú. Cyrano es libre porque no necesita el mundo cortesano para existir, y el amante sufí es libre porque ha dejado de verse como una entidad separada del universo. En ambos casos, el gran triunfo es haber trascendido la vanidad. Madre mía, menudo viaje intelectual. Para recapitular brevemente este enorme mapa que hemos desplegado hoy en esta inversión profunda.
Hemos partido de la tendencia humana a menospreciar nuestra propia capacidad de resistencia, como nos enseñaba el ciervo de La Fontaine que odiaba sus patas salvadoras. Hemos explorado cómo la espiritualidad o las creencias no deben ser nunca una excusa para la inacción cobarde frente a una crisis. Hay que ser el tigre. Eso es fundamental. Hemos visto también que la verdadera empatía requiere quitarnos la armadura del estatus para conectar en la vulnerabilidad pura, tendiendo la mano al forastero, recordando la lección del clan del oso y el buen samaritano moderno. Y finalmente, que la máxima libertad reside en soltar nuestra obsesión egoísta por el éxito superficial para encontrar un propósito genuino. Desde luego, es un recorrido súper profundo y denso sobre la ética, el sufrimiento y la disolución del ego. Y sin embargo, nuestra colección de fuentes de hoy nos reserva una última sorpresa que, la verdad, rompe con toda esta solemnidad. Menos mal, porque telita con los temas. Sí, necesitamos un respiro. Resulta que entre los textos recopilados hay un poema de J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, titulado El hombre de la luna se acostó tarde. Ah, sí. Es un poema que parece sacado de un sueño febril. Un contraste brutal con toda esta filosofía pesada de la que venimos hablando. Nos describe una taberna antigua y ruidosa, donde la cerveza es tan negra y deliciosa que el propio hombre de la luna decide bajar del cielo solo para tomarse una pinta. Surrealismo puro. Y el escenario es de locos. Hay un gato que toca el violín a una velocidad endiablada, un perro sentado a la mesa riéndose a carcajadas de los chistes, una vaca que se pone a saltar por encima de la luna contagiada por la música, y los platos y las cucharas que huyen bailando juntos por la puerta trasera. Es una explosión de absurdo y de alegría pura, justo antes de que el sol amenace con salir y romper el encanto. Y, pensándolo bien, creo que es la manera más sensata de poner punto final a este análisis. Porque si uno se para a pensar, después de enredarnos tratando de resolver el peso de las desgracias ajenas, nuestras responsabilidades morales, el significado del destino y la disolución de nuestra propia identidad, pues quizás la lección definitiva de todos estos grandes narradores sea que también hace falta respirar. Totalmente de acuerdo. De vez en cuando es estrictamente necesario apartar las grandes preguntas filosóficas, sentarse a disfrutar de una buena bebida oscura, reírse del absoluto absurdo que es estar vivos en este mundo y dejar que amanezca mientras nos vamos a dormir tranquilos. A veces, el mayor signo de sabiduría es entender que no hace falta tomarse la existencia tan aterradoramente en serio. Así que dejamos en el aire esta última idea para la audiencia. ¿Lograremos soltar nuestro saco de problemas el tiempo suficiente para escuchar la música del gato con el violín? Hasta la próxima inmersión.